El primer tipo de transductores que vamos a ver ahorita son los transductores de presencia o de posición. Normalmente se clasifican en varios rubros. Sin embargo, dada la poca disponibilidad de dispositivos que tengo en la mano, los vamos a clasificar en tres diferentes. Los primeros de ellos son los mecánicos, siendo el ejemplo más sencillo de todos el interruptor mecánico. En este caso, un push button. Este push button tiene una función muy específica: abrir y cerrar un circuito cuando se presiona el botón, tal cual. Este dispositivo funciona como un transductor de presencia mecánico porque puede detectar objetos posicionándose encima de él, abriendo y cerrando el circuito. Acuérdense que los push button funcionan de la siguiente manera: el circuito que se cierra tiene que venir de este pin a este pin, es decir, los que están a los costados. Se presiona el botón y en un push button normalmente abierto, porque hay dos tipos, normalmente abierto y normalmente cerrado, en un normalmente abierto lo que va a hacer es cerrar el circuito eléctrico. Si este push button lo conectamos a un dispositivo del tipo digital, tal como un transistor, un dispositivo programable como un FPGA o directamente un Arduino, un microcontrolador, cualquiera, pues lo podemos utilizar como un transductor de posición o presencia del tipo digital. Obviamente pues este dispositivo tiende a tener un desgaste mecánico importante, por lo tanto no es muy fiable. Sin embargo, se puede utilizar para, por ejemplo, detectar el cierre o apertura de una puerta. Se coloca este dispositivo en el marco de una puerta, en donde la puerta al momento de cerrarse presiona el botón, a la hora de abrirse suelta el botón, y con eso tenemos un transductor que mide la apertura y cierre de una puerta. Sin embargo, si nosotros no queremos utilizar este dispositivo por su poca fiabilidad, podemos recurrir a un dispositivo más complejo, como es el final de carrera. El final de carrera debe a su nombre a que es un dispositivo que detecta cuando un objeto que tiene una carrera del tipo lineal pasa por encima de él y presiona el interruptor, que en este caso cuenta con un rodamiento que evita el desgaste mecánico o los esfuerzos innecesarios. Es decir, funciona de la siguiente forma: pasa el objeto, choca con el objeto, lo presiona y cierra el circuito. Cuando el objeto se quita de su posición, es decir, se mueve otra vez, lo suelta y se abre el circuito. En este caso, estos finales de carrera cuentan con los dos funcionamientos: normalmente cerrado y normalmente abierto. Por eso es que cuenta con tres pines: el común, que vendrá siendo el circuito común, y los pines de normalmente abierto y normalmente cerrado. ¿Cuál es cuál? Depende del fabricante y depende de la documentación que provee el mismo fabricante de acuerdo al modelo del dispositivo. Este final de carrera que tengo aquí pues es bastante sencillito, es muy pequeñito, realmente no tiene mucha resistencia, pero por ejemplo podemos recurrir a dispositivos de calibre más grueso, como este de aquí. Este final de carrera es un más grande, sustancialmente más grande que el que ya tengo aquí, y ofrece un mejor rendimiento a nivel industrial. Este ya se utiliza a nivel industrial. Funciona exactamente igual. Tenemos un objeto que pasa por encima y cierra el circuito. Por lo tanto, funciona igual como un interruptor. Tiene muy poca impedancia, no tiene resistencia, pues es un botón al final del día. Y este también se puede utilizar con un Arduino, como por ejemplo cuenta con su pata o su pin común y sus pines de normalmente abierto y normalmente cerrado. Estos dispositivos se pueden conseguir fácilmente en tiendas de electrónica que manejen sistemas para control electrónico, control eléctrico como tal, y sobre todo a nivel industrial. El siguiente tipo de transductores para medir presencia son los de tipo magnéticos o inductivos. En este caso cuento con un interruptor magnético. Este se utiliza mucho para medir la apertura y cierre de puertas, en este caso, o en su defecto para alarmas en las que pues, se deba mantener una ventana o una puerta cerrada. Cuenta con dos pines, en este caso el común y el pin de salida. Lo que hace el dispositivo es abrir o cerrar el circuito que hay entre este pin y este pin de acá. ¿Cómo funciona? Cuando la contra, que es un imán como tal, se acerca
a nuestro transductor, internamente se cierra el circuito que hay entre este pin y este pin. Cuando esta contra se aleja del transductor, el circuito se vuelve a abrir. Internamente, ¿cómo funciona? Voy a hacer estos a un lado y voy a traer a foco este que ya tengo abierto. Este que tengo aquí es el mismo que tengo de este lado, solo que pues obviamente de otra marca que no me dolió romper, y además que ya pues no funciona correctamente. Aquí tenemos una cápsula de vidrio que cuenta con dos filamentos internos. No sé si se alcanza a ver en cámara, este y este son dos filamentos que están separados por una distancia muy pequeña. Cuando se acerca a un campo magnético, los dos filamentos se atraen y cierran el circuito que hay entre este pin y este pin de acá, cerrando a su vez el circuito de estos pines que van por fuera, que serían exactamente los mismos que tenemos acá. Así es como funciona el transductor magnético. Esta es una presentación, es la más común de todas. Sin embargo, tenemos otras presentaciones, como por ejemplo este encapsulado pequeñito. Este encapsulado es mucho más sencillo que los otros porque es pequeño y no es invasivo. Sin embargo, la ventaja es que cuenta con un cable bastante extenso que me permite poner mi dispositivo en una posición relativamente remota y conectar el circuito del otro lado. Este encapsulado funciona exactamente igual que el de este lado, sin embargo, pues es más pequeñito. Su contra, es decir, el imán que permite hacer la función de abrir o cerrar el circuito, es de igual forma pequeña. Es poco invasiva, tiene la peculiaridad de trabajar a una distancia pequeña. Normalmente estas cosas no trabajan a más de 1 centímetro, por lo tanto es muy importante alinear uno frente al otro, como es el caso de este que está aquí. Están perfectamente alineados. Si no están alineados o están desfasados, el dispositivo probablemente no funcione correctamente. Entonces esta es otra forma de trabajar interruptores de que me detectan posición o presencia, pero utilizando campos magnéticos. De igual forma, estos dispositivos funcionan como un sistema digital, dado que pueden abrir o cerrar un circuito con tecnología TTL. Otra forma de medir presencia o posición es mediante el uso de dispositivos ópticos, tales como los dispositivos infrarrojos. En este caso cuento con dos dispositivos, un diodo emisor de luz, en este caso infrarrojo, y un fototransistor. ¿Cómo funciona? El diodo emisor de infrarrojo pues emite un haz de luz infrarrojo como cualquier otro LED, solamente que en el espectro infrarrojo, y el fototransistor funciona como un transistor bipolar normal. Sin embargo, bueno, en este caso cuenta también con su colector y su emisor. Sin embargo, un fototransistor, infrarrojo, cuenta con una base que no se satura mediante una carga eléctrica, sino con el haz de luz infrarrojo. Por lo tanto, si este diodo emisor de luz y el fototransistor están cercanos o directamente alineados, el haz de luz que se emite desde este lado satura la base del fototransistor, cerrando el circuito colector-emisor y cambiando el estado lógico de 0 a 1 o de 1 a 0 dependiendo el comportamiento del fototransistor. Puede tener dos configuraciones. La primera de ellas, pues, y la más común, es por sistema de barrera. Es decir, que el diodo emisor y el fototransistor estén alineados de frente uno al otro y se espera que un objeto pase por en medio de ellos. Por ejemplo así, en este caso, este objeto evitaría que el haz de luz que emite el diodo emisor de luz llegue al fototransistor, provocando que el fototransistor entre en corte y el estado lógico cambie pues a 0, por ejemplo, ¿no? Si yo retiro el objeto que está atravesado, dejo que el haz de luz pase directamente del diodo al fototransistor, saturando la base, cerrando el circuito colector-emisor, generando así un cambio de estado lógico a lo mejor de 0 a 1. Con eso yo puedo medir la posición o la presencia de un objeto que se encuentre entre los dos dispositivos. La otra configuración es la configuración de reflexión, cuando tenemos los dos dispositivos del mismo lado. Por ejemplo, si yo tengo este dispositivo, este imancito que tengo aquí atravesado,
y refleja la luz que emite el diodo emisor, choca con el objeto y retorna al fototransistor, cambiando su estado lógico porque se cierra, se satura en la base. Si yo retiro el objeto, entonces no hay ningún dispositivo o algún objeto que refleje la luz y por lo tanto la base del fototransistor nunca se va a saturar. Esta es la presentación más común que hay de estos dispositivos mediante encapsulados tipo LED, es decir, encapsulados de vidrio. Sin embargo, hay otras presentaciones. Voy a hacer estos a un lado y voy a poner una presentación del tipo herradura, que es este. Este dispositivo es muy común en aparatos o mecanismos como son las impresoras, contadoras de billetes, cualquier otro dispositivo que detecte objetos delgados y flexibles, tales como son las hojas o los billetes. ¿Cómo funciona? Internamente cuentan con un fotodiodo, no es un fotodiodo, el diodo emisor de luz infrarrojo y el fototransistor. Si por ejemplo hay una hoja que atraviesa por este espacio en medio de los dos dispositivos, el sistema detecta pues que hay una hoja ahí atravesada. Así es como las impresoras detectan cuando hay un atoramiento de hojas o atoramientos de billetes, cosas por el estilo. Si no hay ningún objeto atravesado aquí, pues el estado lógico indica que pues efectivamente no hay ningún objeto. El problema de estos dispositivos, bueno, pues es que su rango de detección es muy pequeñito, prácticamente este espacio. Sin embargo, si se acoplan matrices de estos dispositivos, de diodos de emisores de infrarrojo y fototransistores, podemos tener incluso detectores grandes de barrera. Por ejemplo, los autobuses que tienen contador de pasajeros, que es decir, que cuentan con las barras detectoras de pasajeros de paso en las puertas de subida de los camiones, microbuses o lo que sea, funcionan de esta forma, son infrarrojos y detectan cuando una persona pasa por el medio, y así es como la compañía dueña del autobús sabe cuántas personas han abordado el autobús. Por eso es que el chofer nunca quiere que viajen sobre la escalerita, pues porque están constantemente obstruyendo el paso del diodo infrarrojo y el fototransistor, y por lo tanto el sistema pues sigue contando personas que se van subiendo a pesar de que no se está subiendo nadie, ¿no? La siguiente presentación es esta que tengo aquí. Voy a hacer esta a un lado. Y es la de un dispositivo de reflexión conocido como sensor CNY70. Este dispositivo funciona como reflexión, no como barrera, y cuenta con un encapsulado del tipo cúbico, como es el que se alcanza a ver aquí. Sin embargo, voy a tratar de que se vea, aquí está el ángulo, ahí se alcanza a ver. Tenemos el fototransistor, perdón, que está de este lado, y el diodo emisor de luz, que está de este lado. Los dos están en el mismo encapsulado y detectan objetos que se encuentran de frente, siempre y cuando puedan reflejar la luz. Este tipo de dispositivos también son muy utilizados para los carritos seguidores de línea, en donde tenemos un fondo blanco con una raya negra o un fondo negro con una raya blanca. El contraste que hay entre el blanco y rojo permite detectar diferentes rangos de reflexión del infrarrojo. El color negro no refleja el infrarrojo y el color blanco sí. Por lo tanto, el carrito seguidor de línea sabe si está siguiendo la línea o no. Y por último, tengo otro dispositivo que funciona un poco diferente a estos dos de acá, el transductor o sensor PIR. Es un transductor de presencia, es muy utilizado para detectar objetos o personas caminando en alguna habitación, y también funciona con una señal infrarroja. Pero en este caso, el dispositivo es un poquito diferente. Esta capsulita es una suerte de domo de reflexión o de refracción que permite difuminar el haz de luz en varios ángulos. Sin embargo, quien hace el trabajo pues es este dispositivo de aquí. En la parte de abajo cuenta con dos potenciómetros que permiten calibrar la apertura del ángulo y la distancia de detección del dispositivo. En todos estos casos, todos estos dispositivos funcionan de forma digital. Por lo tanto, se pueden conectar a cualquier dispositivo digital cableado o programado, tales como un FPGA, un Arduino o un microcontrolador, que bueno, pues el Arduino también es un microcontrolador,
y cualquier otro dispositivo cableado, como son compuertas lógicas, algún arreglo de transistores, cosas por el estilo. Todos son compatibles con niveles generalmente del tipo TTL. La siguiente clasificación de transductores es la que mide, en este caso, desplazamiento o distancia. En este ramo no cuento con muchos dispositivos, por lo tanto solo les voy a presentar tres tipos diferentes. Hay dos tipos de desplazamiento, ya sea del tipo lineal o angular. En el caso de la medición del tipo lineal, los primeros de ellos son los radares. Los radares se pueden clasificar en tres subramas: los radares acústicos, los radares electromagnéticos y los radares ópticos. En este caso, para el ejemplo de este video, cuento solamente con un radar del tipo acústico, el famoso sensor ultrasónico HC SR04. Es un dispositivo con un funcionamiento muy sencillo. Al igual que con un radar tradicional, un electromagnético como el que utilizan los aeropuertos, los aviones o los barcos, este dispositivo cuenta con un emisor y un receptor. El emisor en este caso se conoce como trigger, de hecho aquí cuenta con la señalización T. Y el receptor se llama eco. En este caso, pues aquí le llamaron receptor, pero pues, normalmente se conoce como eco. De hecho, esa información sí viene aquí en la nomenclatura de los pines. Tenemos una alimentación, un trigger, un eco y una señal de tierra. ¿Cómo funciona? El objeto que quiere medir el radar es un objeto sólido, o debe ser un objeto sólido, que sea compatible con la señal que vamos a enviar. La señal ultrasónica, en este caso, que el ultrasonido es un espectro del audio de audio más arriba del audio detectable por el oído humano, que se emite a una frecuencia específica, viaja por el aire, choca con el objeto, rebota y es recibida por el receptor. ¿Cómo funciona el dispositivo? Utilizando pues la formulita clásica de velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Contamos con el tiempo, ya sabemos cuál es el tiempo, porque se mide de acuerdo al tiempo que tarda en ir y regresar desde el que se emite por el trigger, choca con el objeto y retorna al eco. Ahí se obtiene el tiempo. La velocidad, pues bueno, pues es una velocidad fija, dado que es la velocidad del sonido. Y en todo caso la variable que falta pues es la distancia, que es la que nosotros queremos calcular. Se hace un sencillo despeje y con eso se obtiene la distancia a la que se encuentra el objeto. Estos dispositivos pueden medir objetos a una distancia de hasta 20 metros. Sin embargo, no es muy recomendable usar ese rango porque puede haber mucha interferencia o ruido al momento de trabajar. Por lo tanto, es mejor trabajarlo a distancias de 15 metros, 10 metros, 5 metros o 1 metro, ¿no? Y la distancia mínima que se puede trabajar normalmente es arriba de los 3 centímetros. Es una medida viable, y ya abajo de los 3 centímetros a veces la medición se vuelve caótica. Otra peculiaridad de estos dispositivos es que, por ejemplo, objetos de tela, como son suéteres, cualquier objeto poroso de tela, no lo detecta el dispositivo. Solo funciona con objetos con superficies prácticamente no porosas. Por eso es que es muy útil para detectar objetos planos, objetos metálicos, objetos de plástico, cosas por el estilo. Pero para detectar objetos de tela, ahí este dispositivo se vuelve inservible. Obviamente, este tipo de dispositivos no se puede utilizar en el vacío tampoco, porque funcionan mediante una señal acústica y en ausencia de aire pues no hay sonido. Entonces estas son las limitaciones de estos dispositivos. La otra versión que hay de estos dispositivos son los sonares, que son aquellos acústicos también, pero que utilizan frecuencias de infrasonido, es decir, frecuencias más bajas del espectro audible por el humano. Los radares electromagnéticos funcionan igual, solamente que en lugar de enviar una señal acústica, pues envían una señal electromagnética que choca con objetos metálicos y pues son detectados por la antena radar en este caso.
tal como la antena que está en el aeropuerto de la Ciudad de México, las antenas de los barcos, los aviones, cualquier otro radar electromagnético que salga en películas de acción y ese tipo de cosas, ¿no? Los radares que presenté hace un momento son dispositivos para medir largas distancias. Sin embargo, hay dispositivos para medir cortas distancias, tales como son los dispositivos resistivos que tengo en cámara. Estos dispositivos se conocen como galgas extensiométricas. Son dispositivos que utilizan tecnología que pues es de tipo resistiva, obviamente, como su nombre lo dice, pero tienen una función peculiar. Aquí en medio no se alcanza a ver porque está encapsulado todo, pero en la parte del medio se encuentra la famosa galga extensiométrica. La galga extensiométrica tiene la peculiaridad de cambiar su valor de resistencia, tal como si se tratara de un potenciómetro, pero cuando la galga se deforma. Es decir, que si la galga se deforma por un objeto que está presionando el dispositivo, en este caso en forma de herradura, bueno, tiene otro nombre, pero no recuerdo cuál es, genera un cambio en la resistencia del dispositivo, y eso se puede medir como por ejemplo con un multímetro. Esta es una presentación de galga extensiométrica y esta es otra presentación de tipo barra, en la que tenemos la misma función. Tenemos la galga que está ahí embebida aquí dentro de este encapsulado, y lo que se hace es medir la deformación de la barra cuando se somete a un esfuerzo. En este caso, lo mismo. Medimos la deformación de la herradura cuando se somete a un esfuerzo. Estos dispositivos, a pesar de que miden distancia, es decir, la deformación o el esfuerzo sometido, la deformación producto del esfuerzo a los que se someten estos dispositivos, realmente se utilizan más para medir peso. Las galgas extensiométricas son parte de la mayoría de las básculas digitales que ustedes pueden conseguir en tiendas de electrodomésticos, como las tiendas departamentales y todo eso. Las básculas de baño cuentan generalmente con arreglos de galgas extensiométricas que forman lo que ustedes conocen como puente de Weston, el puente para medir resistencias incógnitas de su laboratorio. El puente de Weston, que voy a colocar en la parte derecha de la imagen, de este lado, el puente de Weston es un puente para medir resistencias. En este caso se colocan varias resistencias conocidas y una incógnita. Bueno, el puente de Weston, recuerden que funciona de tal forma que se puede calcular la resistencia incógnita con una formulita, siempre y cuando el sistema esté en equilibrio. Es decir, que el galvanómetro que está en medio del puente de Weston mida 0. En el caso de estas básculas, por ejemplo, con galgas extensiométricas y generalmente cualquier otro dispositivo del tipo resistivo, lo que se hace es provocar, en todo caso, no un equilibrio, sino un desequilibrio. Se desequilibra el puente de Weston, la resistencia incógnita pues ya no vale el valor estándar, el valor de inicio, y al medirse el desequilibrio pues es producto del cambio de la resistencia incógnita. Cuando se genera ese cambio, el galvanómetro que va en medio del puente de Weston se activa, es diferente de 0, y nosotros podemos saber que en ese momento nuestra galga está sometida a un esfuerzo que la deforma, cambia la resistencia, rompe el equilibrio en el puente y genera un voltaje. Y así es como, ese voltaje se manda a un acondicionador, un amplificador operacional, y con eso ustedes tienen una bonita báscula para medir esfuerzos, en este caso el peso de una persona que se sube a la báscula. Los puentes de Weston tienen esa aplicación, la de medir desequilibrios provocados por transductores resistivos. Esa es otra aplicación de los puentes de Weston. No nada más sirven para medir resistencias incógnitas como los ejemplos que ven en su laboratorio. Para medir movimiento angular se pueden utilizar otro tipo de dispositivos que funcionan un poquito diferente a los que ya vimos que trabajan de forma lineal. Por ejemplo, la forma más fácil de medir movimiento angular es mediante dispositivos del tipo resistivos. El más común de ellos pues es el potenciómetro, que seguramente ya lo conocen. El potenciómetro pues es un dispositivo que cuenta con una perilla o algún objeto que tenga una transmisión angular que detecta el movimiento angular como tal. Ustedes mueven la perilla, y cambia la resistencia que hay entre el pin común
y cualquiera de los dos pines exteriores. Normalmente estos potenciómetros pues, se utilizan como divisores de voltaje pues para medir movimiento angular. Si ustedes, por ejemplo, quieren medir el movimiento angular de a lo mejor un brazo mecánico, un brazo robótico, un robot manipulador en forma de brazo, pueden colocar estos potenciómetros en las articulaciones para detectar cuando las articulaciones cambian su ángulo. Pueden medir en el ángulo de total del potenciómetro, que generalmente son como 270 grados, pueden medir qué tanto cambia la articulación de ángulo. Estos dispositivos ya son del tipo analógicos, igual que las galgas extensiométricas, por lo tanto ya necesitan utilizar en este caso el convertidor analógico digital si es que están utilizando un sistema del tipo digital. Si su sistema es analógico, bueno, pues ahí en este caso lo único que tienen que hacer es acondicionar la señal, amplificarla y bueno, pues mandarla a su presentación analógica. Si no es el caso, bueno, pues van a tener que usar el convertidor analógico digital. Y recuerden que los potenciómetros tienen distintas presentaciones. Por ejemplo, este es un trim-pot. Este trim-pot, bueno, este potenciómetro de casi montaje superficial, pues es mucho más sencillo de trabajar que el que está en medio. Este se coloca en las tarjetas de impresas y pues es muy útil para controlar parámetros de ajuste, como por ejemplo el brillo de una pantalla LCD, la potencia de un lector de discos, por ejemplo, cuando se manipulan los lectores de discos de reproductores digitales, consolas de videojuegos, todo eso, pues generalmente se manipulan con este tipo de dispositivos. Otra presentación pues son los trim-pods, que igual son de montaje superficial, pero con esta presentación. Esta presentación pues es la más común en dispositivos de baja gama, y este es un poquito más sofisticado. Pero bueno, en general pues nosotros conocemos más esta presentación con la perilla esta estorbosa que tenemos aquí. Obviamente pues su finalidad no es tanta la de medir movimiento angular, sino la de que nos permita a nosotros como usuarios con movimiento angular regular algún parámetro, como por ejemplo el volumen, la potencia de algún objeto, la intensidad de luz de algún dispositivo. Por ejemplo, antes los controles de luz de las habitaciones era a través de potenciómetros que funcionaban con dispositivos de corriente alterna. Actualmente pues ya se utiliza otro tipo de tecnología, dado que ya se utilizan mucho las lámparas LED, entonces estos ya no son compatibles porque los LEDs son digitales y estas cosas son analógicas. Otra aplicación que se puede obtener a partir de esta tecnología de potenciómetros, voy a hacer estos a un lado, es el uso de joysticks analógicos, como por ejemplo este que tengo aquí. Este dispositivo pues funciona como un joystick de un PlayStation, de un Xbox, de un Switch o cualquier cosa de esas, y su funcionamiento se basa en dos potenciómetros acoplados. Si yo por ejemplo boto la tapita de aquí, me voy a encontrar con dos potenciómetros perfectamente acoplados, uno para el eje X y uno para el eje Y. El potenciómetro que manipula este eje de aquí para allá, así funciona de esta forma. A ver si no mato a alguien. Está un poco complicado. Ahí está. Vean cómo gira el potenciómetro hacia un lado y hacia el otro. Ahí está. Y tengo el otro potenciómetro para el otro eje, hacia un lado y hacia el otro. Y como en un joystick tenemos los dos ejes, los dos potenciómetros funcionan al mismo tiempo, enviando dos señales analógicas diferentes. Por eso es que este potenciómetro cuenta con tantas señales diferentes. Uno para X, aquí está, y uno para Y. Y aparte, bueno, pues cuenta con su interruptor, que vendría siendo este de aquí. Un push button como cualquier otro, que es el stick cuando ustedes lo presionan. Ahí está. Entonces, esta es otra aplicación, los controles analógicos para videojuegos, para control de robots, para un montón de cosas. Son viles potenciómetros, más suavecitos que estos de acá, pero en arreglos de X y Y. Y si nosotros concatenamos este joystick con otro, tenemos hasta 4 ejes
de dirección. Por eso es que los controles actuales cuentan con 2 joysticks analógicos. Para medir temperatura, normalmente contamos con una amplia gama de dispositivos, tales como son los termopares, los termistores, las termoresistencias y varios dispositivos por el estilo. Sin embargo, por el momento no cuento con ninguno de ellos. En todo caso, voy a presentar la última clasificación de ese tipo de dispositivos, tales como son los sensores de circuito integrado. En este caso tenemos dos dispositivos diferentes. El primero de ellos es el LM35. Es un dispositivo, un sensor de temperatura analógico que cuenta con el encapsulado de un transistor. Bueno, el encapsulado típico de un transistor. Tiene 3 patitas: alimentación, señal de salida y tierra. Esto es muy importante que lo polaricen correctamente. Toda esa documentación viene en el manual del fabricante. Siempre que compran un dispositivo y no sepan cómo se conecta, vayan por el manual del fabricante. Sin embargo, aunque ya sepan cómo se conectan, les recomiendo que siempre verifiquen el manual del fabricante, porque por ejemplo este LM35 es fabricado por diferentes fabricantes y hay fabricantes que invierten las patitas del BCC y tierra. Entonces, si ustedes se van con la finta de que es que compré Texas Instruments y de repente compran National Instruments y se dan cuenta de que estaba al revés, pues se quema su sensor y tienen que ir a comprar otro. Este dispositivo es perfectamente compatible con, por ejemplo, Arduino, dado que se maneja con el convertido analógico digital. El dispositivo de la izquierda es un sensor de temperatura conocido como DHT11. Este dispositivo es completamente digital. También cuenta con un sensor de humedad relativa, cosa que no voy a tocar en este video tanto, pues porque no es tan relevante para lo que estamos trabajando. Sin embargo, pues es bastante útil porque permite medir variables climáticas en entornos cerrados. Yo utilicé este dispositivo pues en su momento en algunos proyectos. Entonces es bastante fiable, tomando en cuenta que tiene una incertidumbre bastante alta, de más o menos creo que es un 5%, no, un 2% de humedad relativa y más o menos como 2 o 3 grados de temperatura Celsius, obviamente. Entonces, si su aplicación depende de una incertidumbre mucho más baja, este no es el dispositivo que están buscando. Se tienen que ir por una gama más alta o por otro tipo de dispositivos como este de acá, que es un poquito más preciso y exacto. Entonces, ¿cuál es la peculiaridad de este? Este dispositivo ya cuenta con una etapa de acondicionamiento y procesamiento interno en el dispositivo. Por lo tanto, este no funciona con señales digitales de pulsos o una señal analógica como es el caso del LM35 de la derecha, sino que ya maneja incluso un protocolo de comunicación, un protocolo conocido como OneWire, que está acá arribita. El OneWire es un protocolo que tiene la peculiaridad de utilizar un solo hilo, como su nombre lo dice, para transmisión de datos, y pueden utilizar una topología de tipo bus para conectar una red de todos estos, y si cada uno se comporta como una terminal diferente, cada una cuenta con un identificador y con eso pueden conectar varios dispositivos a la vez. Este dispositivo necesita una biblioteca para trabajar con el protocolo. Pueden ustedes hacerlo, pueden gestionar el protocolo sin ningún problema, pero es un poco engorroso dado que tienen que simular los pulsos, tienen que simular el inicio de transmisión, el handshake y todo eso. Entonces en estos casos conviene utilizar bibliotecas que ya vienen incluidas en el IDE de Arduino, como por ejemplo si van a usar Arduino, ya hay una biblioteca que viene dentro del IDE de Arduino para manipular este dispositivo, y ustedes de forma transparente lo único que hacen es mandar llamar el dispositivo, le piden las mediciones y el dispositivo contesta. Ya no tienen que gestionar la comunicación, ya no tienen que gestionar el bus, ni los identificadores, ni nada. Cosa que no sucede con otro tipo de tecnologías. Entonces aquí está la primera gran diferencia de forma de trabajo. Este es un dispositivo digital, pero además cuenta con un protocolo de comunicación, cosa que no hemos visto en ninguno de los otros dispositivos anteriormente vistos. Y contrasta directamente con este dispositivo que pues funciona de forma analógica tradicional. Sin embargo, objetivamente este dispositivo es mucho más preciso y exacto que este de acá, pero este es más fácil de utilizar. Ya depende de ustedes, como ingenieros, decidir qué utilizan.
si quieren precisión y exactitud, o si quieren facilidad de trabajo y no requieren de incertidumbres tan bajas como la que maneja este dispositivo de acá. Por último, tenemos los transductores para medir luz. En este caso podemos dividir esos transductores en tres tipos: fotorresistencias, fotodiodos, ahora sí fotodiodos, y fototransistores. El fototransistor pues ya lo vimos con los transductores de posición o presencia. El fototransistor, recuerden que funciona como un transistor bipolar que cuenta con su colector y su emisor, solamente que la base se satura cuando hay un diodo emisor de luz infrarrojo o una señal infrarroja que venga de cualquier otra fuente, que sature la base y cierra el circuito que hay entre colector y emisor. Entonces este no le pelamos tanto y vamos con el que sí importa de aquí, la fotorresistencia. Este dispositivo seguramente ya lo conocen, y si no lo conocen, bueno, pues aquí está. La fotorresistencia también se conoce como LDR, Light Dependent Resistor. Como su nombre lo dice, es una resistencia que depende de la incidencia de luz. Aquí voy a enfocar un poquito mejor cómo se ve, es que hay mucho contraste, pero vean, la fotorresistencia, como su nombre lo dice, cambia el valor de su resistencia como si se tratara de un potenciómetro, por ejemplo, pero con la incidencia de luz. En este caso, la incidencia de luz funciona de la siguiente manera: entre más luz haya, menos resistencia hay; entre menos luz haya, más resistencia hay. Y estas se venden con diferentes valores. Estas resistencias creo que son de 1 kilo ohm, la verdad es que no lo recuerdo, es una resistencia bastante vieja. Todavía funciona, o sea, son dispositivos relativamente duraderos y son muy útiles para trabajar con sistemas para medir luz natural. Y por ejemplo, la luz natural del día, que en cuanto se acaba aumenta su valor de resistencia, y nosotros con un dispositivo como por ejemplo Arduino, con su convertidor analógico digital, obviamente esto lo tenemos que conectar con una resistencia fija para provocar un divisor de voltaje, porque el convertidor analógico digital mide voltajes, no mide resistencias. Es lo mismo con los puentes de Weston de las galaxias tensiométricas que mencioné anteriormente. Necesitamos obtener una variación de voltaje, no una variación de resistencia. Entonces utilizamos divisores de voltaje. Cuando nosotros detectamos un cambio de voltaje producto del cambio de la resistencia de este dispositivo, nosotros podemos saber si está oscureciendo o está amaneciendo. Esto es muy útil para, por ejemplo, alarmas de casas, para que la alarma se active automáticamente pues cuando hay poca luz. El alumbrado público, por ejemplo, a veces utiliza este tipo de dispositivos para encenderse automáticamente cuando ya hay poca luz de día. Cuando ya está anocheciendo, las lámparas se prenden automáticamente gracias a este dispositivo que está calibrado para que a cierta cantidad de luz pues mande la señal de que se enciendan las lámparas. Y ya cuando amanece, cuando hay bastante luz, las lámparas se apagan. Esto es muy útil para automatizar las luces de su casa. Por ejemplo, si ustedes quieren poner una alarma o un dispositivo que prenda la luz automáticamente de noche para que parezca que pues hay alguien en la casa aunque no haya nadie, pues pueden utilizar una fotorresistencia sin ningún problema.